Hola y gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a sumergir en las raíces, en lo más profundo de la fe cristiana. Queremos explorar cómo entendían la Eucaristía los primerísimos pensadores de la Iglesia, ¿no? Esas figuras clave de los primeros siglos, los que llamamos padres de la Iglesia. Tenemos una selección de textos, de fuentes de estos padres, abarcan desde el siglo I hasta el V, y bueno, nos dan testimonios directos sobre este sacramento que es tan central. Son como ventanas, ¿verdad?, a cómo se vivía la fe en esos tiempos. El objetivo es doble, yo diría. Primero, pues descubrir qué creían realmente, cuál era la perspectiva de esos primeros cristianos sobre la Eucaristía. Y segundo, que no es menos importante, entender cómo esa creencia no solo formó su teología, sino que les dio una fuerza, bueno, una fuerza asombrosa. Pensemos en las persecuciones, ¿no? Les dio fuerza incluso para afrontar el martirio. Así que, venga, vamos a desgranar un poco todo esto. Ignacio de Antioquía, Ajá, obispo, mártir, principios del siglo II, estamos hablando del año 110 más o menos. sí, por ahí hacia el 110. Y es impresionante porque escribe ya con una fuerza increíble de camino a su propio martirio en Roma. Exacto. Y en esas cartas defiende, bueno, sin pelos en la lengua, lo que llamamos la presencia real de Cristo. Tiene expresiones famosísimas como esa de llamar a la Eucaristía fármaco de inmortalidad Uf, sí, y antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Es que la imagen es potentísima. totalmente. Y no es solo, digamos, una floritura literaria. No, no. La usa como un argumento teológico de peso contra las primeras desviaciones doctrinales como el docetismo. Eso es, el docetismo. ¿Podrías recordarnos brevemente qué era? Sí, claro. El docetismo era esa corriente que decía que Cristo solo había aparentado tener un cuerpo humano, como si su humanidad no fuera real, ¿sabes? Creían que la materia era mala o, bueno, irrelevante para la salvación. Claro. Y entonces, si niegas la carne real de Cristo, ¿qué sentido tiene decir que la Eucaristía es su carne? Ninguno, desde esa perspectiva. Ignacio se lo dice directamente a los de Esmirna en una de sus cartas. Cito: «Se mantienen alejados de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, Fíjate qué directo. la misma que padeció por nuestros pecados y que el Padre resucitó por su bondad». O sea, la conexión es total. Eucaristía real porque la carne de Cristo fue real. Y aquí está lo fascinante. Y la clave que nos da Ignacio, yo creo. Esta fe tan explícita en la presencia real, pues no es una cosa que surgiera en la Edad Media. No es una idea tardía. Estamos hablando de finales del siglo I, principios del II. Sí, sí, desde el principio. Era una creencia central, fundamental, desde el minuto uno. Tan importante que se usaba como piedra de toque para defender la fe correcta frente a los que se desviaban. Nos demuestra que la Eucaristía era ya un pilar básico de la identidad cristiana y un argumento apologético de defensa de la fe de primer orden. Seguimos avanzando un poquito en el tiempo. Llegamos a San Justino Mártir, Ajá, un filósofo que se convierte al cristianismo y que también muere mártir, hacia el año 165 más o menos. sí, Sí, nos dejó un texto valiosísimo. Su primera apología iba dirigida al emperador romano, creo recordar. exacto. Y ahí describe con bastante detalle cómo celebraban la liturgia del domingo los cristianos. Una pregunta. ¿Podemos estar seguros de que eso que describe Justino era lo habitual, lo generalizado, o podría ser solo una práctica local de Roma? Es una buena pregunta. Sí. A ver, Justino escribe desde Roma, que era un centro neurálgico, claro, y presenta su descripción como la práctica común de los cristianos. Lo hace para defenderlos de acusaciones falsas, ¿sabes? De canibalismo, ritos secretos, esas cosas que se decían. Ya. Su intención es mostrar que el cristianismo era razonable, ordenado, y además él mismo dice que esto es lo que recibieron de los apóstoles. Así que, aunque siempre pudo haber pequeñas variaciones locales, la descripción de Justino se considera un testimonio muy fiable de la estructura básica de la misa en la segunda mitad del siglo II. ¿Y qué dice del pan y el vino? ¿Cómo lo explica? Pues es muy claro. Describe cómo después de leer las Escrituras y rezar juntos, se traen el pan y una copa de vino mezclado con agua. El que preside, el obispo presbítero, pronuncia una larga oración de acción de gracias, la Eucaristía, sobre ellos. Ajá. Y Justino afirma literalmente, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía.
No los tomamos como pan común ni bebida ordinaria, O sea, ¿no es comida normal? sino que, así como Jesucristo, nuestro Salvador, se hizo carne por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado, usa esa palabra, mediante la palabra de oración que procede de él, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Fíjate la conexión directa con la encarnación. Es rotundo, sí. Y creo que también menciona algo sobre llevar la comunión a los que no podían ir, ¿verdad? Sí, sí. Dice que los diáconos llevan una parte de lo consagrado a los ausentes, y esto subraya dos cosas importantes. Primero, la importancia vital que daban a recibir la comunión todos los miembros de la comunidad. Claro. Y segundo, de nuevo, esa creencia firme en que eso que se lleva es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, no un simple recuerdo simbólico. Distingue clarísimamente este acto sagrado de cualquier banquete pagano. Vale, pasemos ahora a finales del siglo II. Nos encontramos con Ireneo de León. Murió hacia el 202 y fue discípulo de Policarpo, que a su vez, fíjate, había conocido al apóstol Juan. ¡Qué conexión! Una cadena de transmisión directa, ¿sí? Ireneo se tuvo que enfrentar a otra corriente de pensamiento muy fuerte en su época, el gnosticismo. El gnosticismo, también complejo. ¿Nos das unas pinceladas? Sí, bueno, el gnosticismo era muy variado, pero casi todas sus formas compartían un rasgo, un profundo rechazo o desprecio por el mundo material, por el cuerpo humano. Lo veían como una cárcel para el espíritu o como la creación de un Dios inferior, defectuoso. La salvación para ellos era liberar el espíritu a través de un conocimiento secreto, una gnosis. Entiendo. Y entonces Ireneo usa la Eucaristía como un ariete contra esta visión. ¿Cómo lo hace? Pues de una forma genial, la verdad. En su gran obra Contra las herejías, argumenta algo así. A ver, si vosotros gnósticos creéis que la carne está destinada a pudrirse y no vale nada, Ajá. ¿cómo es que Jesucristo nos da su propio cuerpo y sangre, que son realidades físicas, como alimento para la vida eterna? Y más aún, ¿cómo es que usamos cosas materiales, pan y vino, que son fruto de esta creación que despreciáis, para el sacramento central de nuestra fe? No tiene sentido en vuestro esquema. Hay una frase suya que lo clava. Nuestra manera de pensar está de acuerdo con la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma nuestra fe. Es un argumento de coherencia total. Exactamente. Ese es el núcleo del argumento de Ireneo. La Eucaristía demuestra que Dios sí valora la creación material, que valora nuestros cuerpos. El pan y el vino, cosas de la tierra, al recibir la invocación de Dios, se convierten, dice él, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vale. Y nuestros cuerpos, que se alimentan con este don del cielo, pues ya no están destinados simplemente a la corrupción, sino que reciben la promesa de la resurrección para la vida eterna. Por tanto, la Eucaristía no es solo un rito, es la prueba palpable contra el gnosticismo. Confirma la encarnación, Dios que asume la materia, y fundamenta la esperanza en la resurrección de la carne. Es potente el argumento. Mucho. Si Dios redime el pan físico, ¿cómo no va a redimir nuestro cuerpo físico? Es un pilar teológico que sostiene otras verdades fundamentales. Es un argumento fortísimo, sí. Une creación, encarnación, Eucaristía, resurrección, todo conectado. Y si damos un salto un poco más grande, hasta principios del siglo V, llegamos a San Agustín de Hipona, murió en el 430. Sí. Él le da una dimensión más eclesial, más comunitaria, ¿verdad? Así es. Agustín, que por supuesto afirma la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados, eso ni lo duda, Claro. pero pone un énfasis enorme en lo que la Eucaristía hace en los que la reciben. Subraya que, al recibir el cuerpo de Cristo, los fieles se convierten más profundamente en lo que ya son por el bautismo, el cuerpo místico de Cristo, o sea, la Iglesia. De ahí viene esa frase tan famosa, ¿no? En un sermón a los que se acababan de bautizar y comulgaban por primera vez. Esa misma. Les dice algo así como: si vosotros sois cuerpo y miembros de Cristo, lo que está sobre la mesa del Señor es vuestro propio misterio. Recibís vuestro propio misterio. Es increíble. A lo que sois, respondéis. Amén. Y al responder, lo confirmáis. Oyes decir, el cuerpo de Cristo, y respondes, amén. Pues sé miembro del cuerpo de Cristo, para que tu amén sea verdadero. Es casi un juego de palabras divino. Recibes el cuerpo de Cristo para ser tú mismo con los demás el cuerpo de Cristo. Totalmente. Para Agustín, la Eucaristía es el sacramento de la piedad, signo de la unidad, vínculo de la caridad.
No es un acto solo individual de devoción personal, No. sino que es el acto que construye y manifiesta la unidad de la Iglesia. Y pensemos que él vivió en una época de muchas divisiones, como el cisma donatista en el norte de África. Este énfasis en la Eucaristía como fuente de unidad era crucial. Si resumimos esta primera parte sobre los padres, lo que vemos es una fe constante, muy temprana, en la presencia real. Una fe que se usa además como defensa contra herejías que negaban o la encarnación o la bondad de la creación. Sí, Y también una comprensión cada vez más profunda de la Eucaristía como fuente de unidad de la propia Iglesia. eso es. Lo que estos testimonios, y podríamos citar muchos más, nos muestran de forma muy coherente es eso. Uno, la creencia en la presencia real y sacrificial viene de los apóstoles, no es una idea tardía. Dos, esta creencia fue un argumento teológico central desde muy pronto para defender doctrinas que eran fundamentales. Y tres, siempre se entendió como el sacramento que crea y expresa la comunión de la Iglesia. No era una teoría abstracta, vamos. Era el corazón mismo de su vida y de su fe. Y aquí yo creo es donde la cosa se pone, realmente intensa. Vital. Porque esta fe tan profunda en la Eucaristía no se quedó solo en los escritos o en las discusiones teológicas, tuvo una conexión directísima, visceral casi, con el martirio. Durante las persecuciones romanas, que duraron siglos, ¿no? Con idas y venidas desde el siglo I hasta principios del IV. Exacto. Celebrar la misa, que era el acto central de su fe, era literalmente, en muchos momentos y sitios, un delito que se pagaba con la vida. ¿Cómo influyó esa creencia eucarística en esa disposición a morir por Cristo? Pues la conexión es profundísima, es orgánica. No es que la Eucaristía fuera como una especie de poción mágica que les quitaba el miedo, no es eso. No, claro. Es más bien que en la espiritualidad de la Iglesia primitiva, Eucaristía y martirio se veían como dos caras de la misma moneda, la unión sacrificial con Cristo. Participar en la Eucaristía es participar en el sacrificio de Cristo, ofrecido en la cruz y que se actualiza en el altar. Ajá. Entonces, el martirio se veía como la forma suprema de unirse a ese mismo sacrificio, ofreciendo la propia vida con Cristo y por Cristo. La comunión eucarística, por tanto, preparaba, fortalecía y daba sentido al testimonio último del mártir. Era como la culminación de esa unión iniciada en el sacramento. Tenemos ejemplos que son, estremecedores. Volvemos a Ignacio de Antioquía, camino del Coliseo en Roma. Ya citamos antes su visión de la Eucaristía como medicina de inmortalidad. Sí, Pues bien, en su carta a los romanos describe su propia muerte, que sabe inminente, usando imágenes eucarísticas de una forma que te deja sin aliento, la verdad. es que él mismo se ve como ese grano de trigo que tiene que ser triturado para convertirse en pan. Se une así al pan de vida que es Cristo, a quien él recibía en la Eucaristía. Es una imagen de una coherencia teológica y vital que sobrecoge. Totalmente. Te muestra hasta qué punto esa unión con el sacrificio de Cristo en la Eucaristía impregnaba su forma de entender incluso su propia muerte violenta. No la ve como un fracaso, como una derrota, sino como la transformación definitiva para unirse a Cristo. Y no fue un caso aislado, ¿verdad? Las actas de los mártires, esos relatos que a menudo se basan en testimonios directos o incluso en registros oficiales de los juicios. Sí, esas actas nos dan más ejemplos. Pensemos en las mártires tan conocidas de Cartago, Perpetua y Felicidad, ejecutadas en el 203. ¿Qué nos dicen sus actas? Las actas de Perpetua y Felicidad son un documento extraordinario, realmente. Narran visiones, experiencias de los mártires mientras esperan en la cárcel, y aunque no mencionan explícitamente que recibieran la Eucaristía justo antes de salir a la arena, a veces las condiciones no lo permitirían, claro. Claro. Toda la narración está llena de una fuerza que los comentaristas, tanto antiguos como modernos, relacionan directamente con la gracia sacramental. Esa serenidad, ese valor, incluso esa alegría ante la muerte. Se entendía que era fruto de esa unión con Cristo alimentada por la oración y los sacramentos. Y entre ellos, la Eucaristía recibida anteriormente. O sea, prepararse para el martirio incluía fortalecerse con la comunión siempre que se pudiera. Sin duda. Siempre que fuera posible, sí. Otro obispo de Cartago, Cipriano, que también murió mártir unos años después, en el 258, reflexionó mucho sobre esto,
¿Qué enseñaba él específicamente sobre esta relación Eucaristía-martirio? Cipriano es muy explícito. En sus cartas, en sus tratados, anima a los cristianos a prepararse para la posible prueba del martirio e insiste en la necesidad de recibir la Eucaristía como protección, como fuerza para esa batalla. Ajá. Argumenta que los que van a derramar su sangre por Cristo, primero tienen que ser fortalecidos con la sangre de Cristo. Dice algo como, ¿cómo vamos a esperar que estén preparados para beber el cáliz del martirio si no les admitimos primero a beber el cáliz del Señor en la Eucaristía? Tiene toda la lógica, desde su perspectiva. Para él, recibir la comunión no era solo un consuelo espiritual, era un equipamiento indispensable para el combate de la fe hasta la muerte. El mártir es el que imita lo que bebe, o sea, se ofrece a sí mismo, como Cristo se ofreció. Y esta conexión tan profunda, tan vital, llegó a plasmarse incluso en la forma física de celebrar la liturgia, ¿no? Estoy pensando en las catacumbas. Exacto. La arqueología nos confirma esta mentalidad. En las catacumbas de Roma y de otros sitios, que eran cementerios subterráneos donde los cristianos se reunían, sobre todo en tiempos de persecución, ¿Sí? pero también en tiempos de paz para honrar a sus difuntos, bueno, pues es frecuente encontrar altares construidos directamente sobre las tumbas de mártires que eran venerados. A veces, la propia losa que cubría la tumba del mártir servía como mesa del altar. ¿Y qué significado tenía ese gesto? ¿Qué querían expresar con eso? Pues es un simbolismo potentísimo, claro. Expresaba de manera visible, física, la creencia de que el sacrificio de la misa y el sacrificio del mártir estaban unidos íntimamente, unidos al único sacrificio redentor de Cristo en la cruz. El altar, que es el lugar donde se hace presente el sacrificio de Cristo, se levanta sobre los restos de alguien que participó heroicamente en ese mismo sacrificio entregando su vida. O sea, que se entendía que el mártir no era solo un héroe admirable que imita a Cristo. No solo eso, sino alguien cuya vida entera y su muerte habían sido configuradas por la Eucaristía, alguien que se había unido sacramentalmente al misterio pascual de Cristo. Esto me recuerda a aquella frase tan famosa de Tertuliano, otro escritor de la época. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Precisamente, esa frase se entiende mucho mejor, más profundamente, en este contexto eucarístico y martirial. La vida del mártir, entregada por fidelidad a Cristo, nutrida por la Eucaristía, se convierte en una continuación fecunda del sacrificio redentor. Su testimonio sella la verdad del Evangelio y atrae a otros. Y aquí hay también una dimensión apologética, de defensa de la fe, muy fuerte, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues que refuta de manera contundente, cualquier intento de reducir la Eucaristía a un mero símbolo, a un simple recordatorio piadoso. Claro. A ver, ¿quién afrontaría torturas y una muerte horrible con la serenidad, a veces incluso con la alegría que describen las actas de los mártires? Es verdad. Por un simple símbolo. Ellos morían porque estaban absolutamente convencidos de que en la Eucaristía recibían realmente a Cristo, que se unían vitalmente a Él, y que morir por Él era la máxima expresión de esa unión. Entonces, el martirio se convierte en la prueba existencial más radical de la fe en la presencia real. Exacto. Y eso fortaleció enormemente la identidad de la Iglesia como una comunidad dispuesta a sellar con su sangre la fe en el misterio central que celebraba, el sacrificio de Cristo hecho presente en el altar. Entonces, si recapitulamos un poco todo lo que hemos explorado hoy, queda bastante claro que la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía está ahí, arraigada desde los mismísimos inicios, testificada por los sucesores de los apóstoles. Sí. Y no era una idea abstracta, sino una realidad vivida, que defendieron frente a herejías, que era central en su liturgia y, de forma muy impactante, la fuente de fortaleza que llevó a tantísimos cristianos a unir su vida y su muerte al sacrificio de Cristo en el martirio. Exactamente. Y al contemplar estos testimonios, ¿no?, tan antiguos y a la vez tan potentes, pues surge una reflexión casi inevitable, yo creo. Vemos en ellos una conexión fortísima, existencial, entre el sacramento que recibían, la Eucaristía, y el compromiso de vida llevado hasta el final, hasta las últimas consecuencias, el martirio. Y bueno, queda resonando la pregunta sobre cómo esa coherencia tan radical entre lo que se cree, lo que se celebra y lo que se vive, tan clara en los primeros siglos, pues cómo nos interpela hoy, ¿no?, en nuestra vivencia de la fe. Claro.
¿Qué implica hoy en un contexto actual que quizá es menos dramático en ese sentido, pero no por ello menos exigente? ¿Qué implica recibir el cuerpo de Cristo? ¿Qué tipo de compromiso, qué testimonio nos pide hoy esa comunión? Es una cuestión profunda, sí. Es una cuestión profunda, sí, que estos textos antiguos nos dejan ahí planteada.